Hoy os vamos a presentar un producto que introducimos en nuestro catálogo y que me encanta. Se trata de la marca FOSS y se distingue sobre todo por dos cuestiones: su competitividad tanto en precio como en calidad y su batería de alto voltaje. Además, para los que queréis aprovechar este año la deducción del IRPF, es el momento de hacer vuestra instalación. Pues lo primero que voy a hacer es hablaros de FOSS. Bueno, pues FOSS se trata de una marca china que está implementándose en España desde hace relativamente poco tiempo y por eso no es muy conocida aquí. Sin embargo, está apostando muy fuerte, ya tiene su propio departamento técnico y tiene también su departamento comercial aquí en España. En otros países es una marca ya muy reconocida. ¿Y qué nos gusta a nosotros de FOSS y qué nos parece que aporta al mercado de la fotovoltaica? Bueno, pues sobre todo FOSS está apostando por las baterías de alta tensión y además está apostando por un ecosistema cerrado, su propia batería y su propio inversor. Y sabéis que en esto hemos tenido mucho debate, pero nosotros ya estamos plenamente convencidos de que realmente las baterías de alta tensión y que con un ecosistema cerrado, es decir, batería e inversor de la misma marca, dan mucho menos problemas y sobre todo a la hora de exigir alguna garantía está todo mucho más claro. Son ya muchas instalaciones las que tenemos con batería de acumulación y nosotros, nuestra apuesta está clara, vamos a ir siempre por alta tensión y vamos a ir siempre por un ecosistema cerrado, excepto en instalaciones aisladas o en instalaciones ya que sean muy específicas. Por eso FOSS nos parece que va a ser una gama muy competitiva para el área residencial y, ojo, también para el industrial. Hoy os vamos a presentar el equipo residencial monofásico, pero también tenemos ya instalada una instalación industrial con 500 kWh que esperamos grabar un vídeo relativamente dentro de poco tiempo, y también tiene FOSS un equipo residencial muy interesante que es el equipo All-in-One, que de hecho tenemos una ampliación hecha también con este equipo y grabado un vídeo que no sé si se publicará antes o después de este vídeo, pero que también el equipo All-in-One también es muy interesante y muy estético. Al final se trata de tener distintas opciones y en cada caso pues implementar una. Al final el equipo All-in-One pues nos parece muy adecuado cuando queremos aprovechar el inversor que tenemos y simplemente añadir una batería, pues ese equipo All-in-One nos va a servir como batería genérica para cualquier inversor. Y sin embargo, si queremos colocar un nuevo inversor en una nueva instalación o queremos sustituir el inversor que tenemos actualmente, pues el equipo separado, por un lado batería, por otro lado inversor, quizás sea mejor opción. Pero ya sabéis que para cada caso podéis contar siempre con nuestros asesores técnicos que os van a asesorar de cuál es la mejor solución para vuestra instalación. Vale, pero vamos a ponernos ya manos a la obra. Esta batería que tenemos aquí es la EP6, es una batería de 6 kilovatios que realmente da un poquito menos, son 570, 580 lo que da, y tendríamos este modelo y tendríamos también el modelo de 12, ¿vale? El modelo de 12 lógicamente va a ser más grande. Esto al final es para una demostración y esta batería es mucho más manejable. Es importante señalar también que tanto la batería de 6 kilovatios como la batería de 12 sería ampliable en 4 unidades y eso es muy interesante. Además, como cada batería tiene su propio BMS, no hay ningún problema con ampliar una hoy y dentro de 2 años ampliar otra, por ejemplo. Bueno, lo primero que vemos es el anclaje para la pared. Hay que decir que esta batería se puede poner directamente sobre la pared o también sobre el suelo, que también llevaría el anclaje pues, para que no volcara la batería, ¿vale? Conectores entre batería e inversor, mirad qué bien hechos vienen y ya vienen ellos crimpados directamente, con lo cual también evitamos errores. Al final, si fuera una batería genérica, pues tienes que fabricar los cables y siempre hay lugar a un error en que alguna conexión no quede bien hecha. El cable también de conexión con el BMS y el inversor. Esto al final también viene de fábrica y esto también nos evita muchos errores. Cable de tierra, también prefabricado, y los propios conectores, el propio herramienta de conectores por si hubiera que abrirlo o hacer cualquier operación, y sus tornillos y todo lo demás. Bueno, vamos a ver ahora la batería. Bueno, y aquí tenemos la parte de atrás de la batería, que viene pensada para abrirla por este lado, ponerla de pie en el suelo y de esa manera facilitar su montaje. La batería pesa 51 kilos, así que vamos a sacarla de la caja para que la podáis ver bien por el lado delantero. Bueno, pues aquí tenemos la EP6, que fijaros, a mí me parece una batería muy estética, bastante recogida. Al final, como es de alta tensión, pues todo lo que sean conexiones y demás son mucho más pequeñitas, lógicamente, porque no necesitamos tanta intensidad y al final se puede hacer más compacta. Una batería pues bastante estética, con un acabado bastante bueno. Desde mi punto de vista, muy sencilla también de colocar en series. Podríamos colocar hasta 4 de estas. De la de 12 kilovatios también podríamos colocar hasta 4. Bueno, IP65,
trabaja en un rango de temperatura desde los 0 grados hasta los 55, incluso en un modo de calentamiento interno también podríamos bajar hasta temperaturas de menos 25 grados. Tiene un voltaje nominal de 192 voltios, que cuando hablamos de alta tensión en baterías la gente pregunta si eso es peligroso, pero realmente es un voltaje bastante asequible, son 172 voltios y realmente son baterías mucho más seguras que las de continua por cosas que hemos explicado muchas veces, como por ejemplo sus conexiones totalmente herméticas, el cierre totalmente hermético, etcétera, ¿vale? En ese sentido es una batería mucho más segura. Bueno, aquí en este lado tendríamos los conectores para conectarlas en serie, que también viene pues con su link in y su link out. Podríamos conectar unas a otras en serie, su desconector on-off, cada batería trae uno y ahora vamos a ver por el otro lado. Bueno, pues aquí tenemos interesante un indicador LED del SOC. Como sabéis, esto va a tener su propia aplicación, pero bueno, también está bien poderlo ver de manera visual en qué estado de carga está la batería, ¿vale? Aquí tendríamos los conectores MC4 directamente para conectar al inversor, que como vemos están totalmente prefabricados. Aquí tendríamos la conexión del PCS y el BMS, que es un cable de red que también viene totalmente crimpado. Aquí esto sería su válvula de seguridad. Al final esto es una carcasa totalmente metálica que lo que estamos haciendo es bueno, pues protegerla ante cualquier sobretensión, ante cualquier celda defectuosa. Todo va a estar encerrado en una caja metálica totalmente hermética, que lo que va a impedir es que la gasificación de las celdas pues pueda derivar en algún accidente, que sabéis que son muy poco probables, pero en una batería con este tipo de seguridad pues va a ser todavía mucho menos probable. Y simplemente aquí, encendido y apagado y conexión de tierra. Bueno, y una vez vista la batería, vamos a ver el inversor, que también, esto es el inversor monofásico, tiene su gama trifásica también, y el inversor monofásico bueno, pues vamos con este inversor que es de 5 kilovatios, su gama va desde 3 hasta 6 kilovatios en monofásico, IP65. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo primero, una pinza toroidal totalmente cableada con un cable de 10 metros para leer los consumos de la vivienda, ¿vale? Esto va a ser muy interesante. También, como estos equipos traen incorporado el backup, con 10 metros nos va a ser suficiente para leer esos consumos, aunque no lleguemos al cuadro, ¿vale? Por otro lado, tenemos aquí todo lo que son conexiones. En este caso tenemos, esto va a ser la conexión de entrada de red o de backup. Esta es la conexión del puerto CON, donde vamos a meter pues las comunicaciones. En este caso, sobre todo, se va a meter por al final la pieza toroidal, las medidas, ¿vale? Trae también sus propios pines para que la conexión sea mucho mejor. Y por este lado vamos a tener pues toda la parte de continua, es decir, aquí nos trae sus propios MC4, de esta manera la conexión entre el inversor y los módulos va a ser también perfecta y nos trae todos los tipos de accesorios que vamos a necesitar para conectar módulos a la parte de continua del inversor. Y también, por supuesto, su anclaje para pared. Es un módulo, es un inversor que va a ir anclado a la pared, pues, como casi todos. Bueno, aquí tenemos el inversor. Cosas interesantes del inversor. Mirad, una tontería que todos los fabricantes han dejado de usarla, que es la pantalla. A nosotros la verdad que no nos parece muy interesante porque al final todo lo pueden manejar por el móvil. Pero es cierto que en algunos casos en los que se pierde la red y demás, pues al final la pantalla puede resultar útil, sobre todo para ver configuración interna y cambiar algún parámetro. Ya os digo, se había dejado de usar en muchos inversores y ahora de repente algunas marcas han empezado a volver a traerlo y en este caso pues Force tiene una pantalla. Habrá quien le gusta, quien no. Resaltar que tiene disipación pasiva, no vamos a tener ventiladores, no va a hacer ruido, con lo cual es bastante interesante porque hay algunos modelos también muy populares últimamente de inversores en baja tensión que tienen ventiladores y eso al final son ruidos, son elementos que hay que cambiar y desde nuestro punto de vista todo eso son posibles incidencias que son las que queremos eliminar al máximo. Importante también de este inversor, que tiene la capacidad de conectar, este inversor es de 5 kilovatios y tiene capacidad de conectar en módulos hasta 10 kilovatios. ¿Por qué? Porque va a tener una salida de continua para cargar batería y otra salida de continua para transformar en alterna y mandar a la vivienda. Es decir, podemos a la vez cargar batería y mandar energía a la vivienda, con lo cual podemos sobredimensionar muchísimo el campo fotovoltaico y eso va a hacer también que todo funcione mejor y que sea mucho más eficiente. Tenemos también un backup incorporado. Directamente cuando se corte la red eléctrica, este equipo va a suministrarnos red eléctrica. Sabéis que no todos los equipos pueden hacer eso y no todos lo llevan incorporado. Si el inversor es de 5 kilovatios, vamos a intentar conectar en el backup cargas que sean inferiores a 5, ¿vale? Por ejemplo, sobre 4 kilovatios, 3,5. No podemos ir siempre arriesgando a los 5 kilovatios.
Interesante también de este equipo, se pueden poner 10 en paralelo. Si con cada equipo de estos podemos colocar 4 baterías, en el caso de que tengamos baterías de 12 kilovatios, la superior a esta, podríamos llegar con cada inversor hasta 48 kilovatios hora de acumulación, que es una barbaridad para un inversor de 5 kilovatios, pero es que si los ponemos en paralelo podríamos llegar hasta 480 kilovatios hora de acumulación. No tendría sentido porque eso ya sería una instalación industrial y ya nos iríamos a los equipos de industrial que son más interesantes para ese tipo de instalaciones, pero para que veáis que es posible ampliar esta instalación hasta donde queramos. Además, es un inversor que trae incorporadas las protecciones de sobretensión en continua, en alterna, trae también protección contra polaridad inversa, es decir, si el instalador se confunde al colocar los cables de continua, el inversor no va a arrancar directamente. Trae también la posibilidad de colocar un protector de arco eléctrico, es decir, trae muchísimas posibilidades de protecciones. Vamos ahora a pasar con las conexiones para que las veáis. Conector de continua en paneles, aquí desconectamos la continua si queremos apagarla por cualquier cuestión. Conexión de los módulos fotovoltaicos, tenemos 2 MPPTs, con los cuales vamos a poder tener 2 orientaciones diferentes o 2 tipos de módulos diferentes. La conexión a las baterías, que vendría por aquí, conexión del puerto CON, aquí tenemos la conexión del PCS al BMS de la batería, por aquí tenemos los conectores para los paralelos, tenemos también aquí la conexión de internet, que la podríamos colocar aquí. Tenemos aquí la posibilidad también de colocar una antena Wi-Fi especial para poner un router 4G, es decir, con una tarjeta SIM directamente y un adaptador podríamos colocarla al inversor. Esto es muy interesante en sitios en los que no hay internet. Tenemos también por aquí pues la conexión de red, que vendría aquí, y aquí tendríamos la conexión del backup. Interesantísimo también desde el punto de vista de los instaladores es que este inversor arranca con 75 voltios en continua, es decir, en cuanto empieza a dar los primeros rayos del sol, el inversor va a arrancar. Hay inversores que arrancan mucho más tarde, a 90, 100 voltios, o incluso piden 130 para funcionar, 140, sería algo bastante normal. Este a partir de 75 voltios va a estar funcionando, que son prácticamente 2 paneles. También nos permitiría hacer una instalación muy pequeñita en uno de los MPPT y que de esa manera funcionara también perfectamente. Cuentan con una garantía de 10 años, tanto inversor como batería, y sobre todo pues resaltar nuestra apuesta también por el ecosistema unificado. Al final, una batería, un inversor de una misma marca nos va a llevar a tener menos dolores de cabeza. En nuestro caso, que instalamos miles de instalaciones, y cuando instalas miles de instalaciones al final un 2% de incidencia es bastante importante, pero sobre todo también para vosotros que tenéis vuestra instalación es lo que más importa, que al final todo funcione correctamente y que si hay algún problema de garantía, la garantía sea también unificada, que no tengáis que andar hablando con el fabricante de uno y de otro, porque al final son instalaciones que tienen que durar muchos años y en esos años pues puede haber cualquier problemita, desde una sonda que se ha estropeado o cualquier historia, que al final tienes que estar hablando con más de un fabricante. Por ejemplo, imagínate que la batería no llega, una tontería, que la batería no llega al 100% de carga. Bueno, pues ya tienes que hablar con el fabricante del inversor, que muchas veces dice que es que la batería no llega al 100% y la batería, el fabricante de la batería te puede decir que es el inversor el que no maneja los parámetros adecuados y demás. Como ya hemos visto muchos casos de este tipo y al final nos toca pelear con ambos, al final nuestra apuesta después de miles de instalaciones es clara: apostar por sistemas de alto voltaje y por sistemas unificados. ¿Os gustaría ver cómo se instalan estos equipos? Bueno, pues dejadlo en los comentarios y hacemos una instalación con estos 2 equipos para que veáis funcionando tanto batería, inversor y monitorización de ambos. Así que nada, dejadme comentarios, que ya sabéis que os respondo a todos, y bueno, sin más, darle a suscribir, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!